Oye, Alberto, a ver, cuéntanos por favor cómo conecta tu papá con México, con el periodismo mexicano, ¿con Jacobo o hay algún antecedente previo? Mi padre tenía mi padre era director de Relaciones Externas de la cadena SER de Radio Madrid. Y entonces mi padre, que fue un hombre muy creativo, creó muchos programas de radio que marcaron en aquel entonces una inflexión. Uno de los programas que él crea que fueron muy impactantes en la España de los 60 se llamaba Los niños de la Operación Plus Ultra. Escogían en aquella etapa de Franco a 16 niños de en aquel entonces regiones españolas y comunidades autónomas y niños con escasos recursos o que habían salvado a los padres de morir en el mar o cosas, heroicidades, ¿no? Y todos solían ser niños de recursos muy escasos. Entonces, les daban, iban a España, veían al Papa en Roma, luego iban a México y conocían un poco Europa y luego les daban unas becas para que pudieran estudiar y pudieran ser gente de provecho. En el año en el que yo nazco, en el año 64, mi padre va con aquellos niños de la Operación Plus Ultra, cada año había una edición distinta, y ahí conoce a Jacobo y Jacobo le entrevista para aquel programa legendario que él tenía de Nescafé a las 6 de la mañana. Uh-huh. Y ahí se hacen muy amigos y se hacen inseparables. Y es cuando mi padre conecta con México. En el año 71 entró como corresponsal en 24 horas con Jacobo y ya hasta el día que murió. ¿Y cuándo te dan alternativa? ¿Cuándo conoces a Jacobo? ¿Lo conoces en Madrid o lo conoces en México? Uy, desde que era un niño. No, en Madrid desde que era un niño, porque Jacobo fue el padrino de mi hermana Cayetana. Y él vino con Sarita, pero yo incluso no tengo conciencia de cuándo conocí al licenciado Zabludowski, a Jacobo, porque no lo recuerdo, yo era muy niño, pero o sea, la figura de Jacobo y de Sarita está íntimamente relacionada a mis padres. Uh-huh. Y bueno, para mí Jacobo me marcó, no solamente desde el punto de vista profesional como a ti, que nos marcó, sino desde el punto de vista humano, que también nos marcó a ti y a mí. Oye, a ver, y el oficio, Alberto, de periodista, obviamente lo heredas, lo mamas, pero hay que generar un estilo propio, hay que ser originales, y además no es sencillo el alejarte, tener la distancia sana y razonable para hacer tu propia historia. ¿Qué tanto te pesó el empezar a volar en México, no? O sea, cuando tomas la alternativa como periodista o él te la da y decir, bueno, ahora soy Alberto Peláez, aquí está Joaquín, lo amo, es un dios, es mi padre, pero esa es su historia y esta es la mía. ¿Hay algún conflicto en ese sentido personal o es algo que transitó naturalmente? Yo creo que, Javier, fíjate al revés, ¿eh? Yo me sentía y me siento profundamente orgulloso de ser hijo de quien soy. Y lo he dicho siempre y me siento orgullosísimo. Y yo cuando fui a México a trabajar en el año 85 a hacer aquellas prácticas, fui con la bandera de que era el hijo de Joaquín Peláez. Y en el año 86, en el año 92, en el 2003 y en la actualidad. Porque además quiero ser un digno hijo de Joaquín Peláez. A mí no me cuesta decirlo, ni para mí es un mundo, al contrario. Que luego he podido transitar por mi trabajo y por mi esfuerzo y por mi sacrificio, pues qué bueno, yo me alegro mucho por mí, pero sin olvidar el referente que es mi padre. Además te digo una cosa, mi padre como periodista era un tío que no tenía, era un hombre invaluable. Y yo creo que yo sigo teniendo, y siempre tuve algunas limitaciones. Yo le vi a mi padre siempre un hombre sin límites, y eso es lo que me hacía más grande a mí, ¿no? Querer ser como mi padre, porque mi padre no tenía límites, Javier. ¿Y el resto de tus hermanos no quisieron seguir estos pasos? Bueno, Cayetana. Sí, Cayetana. Estuvo unos años y ahora trabaja en el mundo del periodismo, pero en una agencia de comunicación. El resto se dedicaron estudiaron Derecho y han hecho vidas diferentes profesionalmente hablando. Oye, pero tu padre sí alcanzó a verte ya en pleno, alcanzó a verte ya cuajado, ¿no? O sea, ¿y qué te decía? ¿Estaba orgulloso de ti? ¿Te felicitaba? ¿Cómo te corregía? Sí, porque incluso llegamos a trabajar juntos. A finales de los años 80 coincidimos los 3 o 4 últimos años y trabajamos muchos días juntos. Y sí, y él se sentía muy orgulloso, porque además teníamos muchas conversaciones, no solamente de periodismo también, pero teníamos y comíamos mucho mi padre, mi hermano el mayor y yo.
Y en aquellos restaurantes madrileños de los años 80 había conversaciones muy interesantes, muy profundas. Y yo sí creo que mi padre, por lo menos, estaba tranquilo, sí lo creo. Te duró poco, Alberto, pero por lo que platicas, lo exprimiste. O sea, son de esas cosas que dices, caray, si estuviera vivo, imagínate, ¿no? Hubieras triplicado o cuadriplicado la convivencia y el contacto y el aprendizaje. Pero lo que duró, no te arrepientes en lo absoluto de no haber estado ahí. No, al contrario, al contrario. Gracias por sacar la figura de mi padre, te lo agradezco mucho, porque después de tantos años, fíjate, todavía, Javier, me encuentro, han pasado 32 años desde que él murió, y claro, ya con mucha menor frecuencia, pero todavía sigo encontrándome gente, no me diga que usted es hijo de Joaquín, hombre, su padre fue un tío estupendo, después de 32 años. Eso, Javier, a mí me llena con un orgullo inigualable, inigualable. Así que, camaradas, por favor, no dejen de seguirme a través de todas mis redes, de suscribirse a mi canal, dale a la campanita, dale like. No te olvides de dejarme tus comentarios, yo mismo estaré respondiendo. Cambio y fuera, camaradas.